19 de septiembre de 1944. Haraucourt, noreste de Francia. El general Otto von Knobelsdorff, veterano del Frente Oriental, observaba con confianza el mapa manchado de café sobre la mesa de campaña. La Panzerbrigaden marchó. Y como siempre, marcharon para ganar. Al otro lado de la niebla, uno esperaba encontrar lo habitual. Shermans improvisados, infantería vacilante, algo de artillería ligera. Nada que los veteranos de Kursk no hubieran destruido antes. Ningún informe mencionaba nada digno de atención. Solo otro avance, solo otra mañana de superioridad técnica. Sin embargo, esa confianza estaba a punto de evaporarse como el rocío en los campos franceses. Porque esa mañana, los alemanes no se enfrentarían a tanques pesados. Se enfrentarían a la velocidad, enfrentarían el silencio, se enfrentarían a algo que no podían nombrar, y que los destruiría antes de que pudieran entender. Esta es la historia de cómo el M-18 Hellcat, ligero, rápido y infravalorado, superó, destruyó y ridiculizó a los legendarios Panzers de la Wehrmacht. Una máquina sencilla, nacida de las líneas de montaje de Buick, que desafiaba la lógica de la guerra blindada alemana. A lo largo de esta investigación, veremos cómo la ingeniería pragmática estadounidense rompió no solo escudos, sino también certezas. Esperaban un duelo. Recibieron una desaparición. Pero antes de profundizar en los datos, hay una estadística que define esta historia, y que aún hoy causa asombro entre los historiadores militares. En tan solo 5 días, una unidad estadounidense equipada con menos de una docena de vehículos M-18 Hellcat logró destruir 39 tanques alemanes, incluidos Panthers y Tigers, considerados la cima de la ingeniería blindada nazi. Era una fuerza ligera enfrentándose a monstruos de acero con 3 veces su peso, y ganando. Lo que los ingenieros alemanes llamaban fragilidad, la doctrina americana la llamaba velocidad. Lo que parecía una herejía táctica, se convirtió en la mayor ironía de la guerra blindada. No se trata de una historia sobre más blindaje, sino sobre más inteligencia aplicada a la guerra. Si valoras hechos como estos y crees que la historia merece ser contada con precisión y profundidad, considera dejar tus me gusta y suscribirte. Esto nos ayuda a mantener vivo el recuerdo y a revelar lo que muchos aún prefieren olvidar. Desde 1939, la doctrina blindada alemana ha crecido hasta convertirse en un monumento a la confianza nacional en sí misma, moldeada por la creencia de que la guerra moderna se decidió en la colisión frontal entre máquinas cada vez más pesadas. El Panzer XIII había atravesado Polonia, el Panzer IV había dominado Francia, y cuando los soviéticos presentaron el T-34 en 1941, la respuesta alemana fue elevar aún más la sofisticación mecánica, creando el Panther, no solo un tanque, sino el símbolo máximo de la ingeniería nacional. Para los planificadores alemanes, la solución a cualquier desafío siempre era la misma: más blindaje, más cañón, más complejidad, más peso. Era una filosofía lineal, casi dogmática, en la que el campo de batalla debía inclinarse ante la superioridad mecánica. El problema es que, mientras los ingenieros del Reich buscaban la perfección técnica, el tiempo pasaba más rápido que el acero. Para 1943, la Pantera ya era una obra maestra demasiado cara para producirse en masa y frágil en momentos críticos que sus propios creadores insistían en ignorar. El motor Maybach, montado como una joya de relojero, se calentaba. Las transmisiones se rompían bajo una tensión prolongada, y los extremos de la transmisión, originalmente diseñados para un depósito más ligero, simplemente no aguantaban el peso final. Aún así, la propaganda insistía: era el mejor tanque del mundo. Sin embargo, la realidad estratégica que rodeaba a la Pantera mostraba otra verdad. Al mismo tiempo que Alemania apostaba por máquinas que requerían artesanos altamente cualificados, Estados Unidos estaba reorganizando su industria de manera brutalmente objetiva. La producción automovilística se convirtió en líneas militares. Las fábricas estandarizaron piezas y herramientas. Y el concepto americano era tan sencillo como directo: construir más rápido de lo que el enemigo podía destruir, mientras que un Panther requería unas 0 horas de trabajo. Un Hellcat salió de la línea de montaje de Buick con una cuarta parte de ese esfuerzo, utilizando herramientas civiles, mano de obra formada en semanas y un proceso repetible que garantizaba la consistencia.
Esta diferencia estructural nunca fue comprendida por los alemanes, que seguían convencidos de que ganar consistía en crear máquinas perfectas, no suficientes. Aquí es donde surge la ironía que da forma a esta historia. Alemania creía que la guerra se decidiría por el tanque ideal. Estados Unidos sabía que se decidiría por la rapidez de reabastecimiento, el fácil mantenimiento y la capacidad de llegar primero. Y aunque los Panzers luchaban con su propia complejidad mecánica, el Hellcat nació como una respuesta radicalmente opuesta. Un arma diseñada para moverse, flanquear y sobrevivir por movilidad, no por blindaje. El mando alemán interpretó esto como una debilidad. Pero la debilidad, de hecho, estaba en todo su propio sistema. En 1944, Alemania tenía menos combustible, menos trabajadores, menos acero, menos tiempo. Sin embargo, nada de esto se asumió en las salas de planificación. La creencia en el poder absoluto de la ingeniería pesada continuó sin cesar, incluso cuando los números gritaban lo contrario. En este punto de la narración, hay un hecho que los alemanes simplemente se negaron a ver. La producción estadounidense de vehículos blindados en 1944 era más de 10 veces mayor que la alemana. Si esto te sorprende, comenta sobre ganas logísticas o datos impactantes. Porque esta proporción no era solo un detalle industrial, era una frase estratégica. Y esa frase empezó a erosionar silenciosamente todo el edificio doctrinal que sostenía el orgullo de Panzer. Al frente, cada Panther entregada era un evento. Cada Hellcat entregado era solo un número más entre cientos. Alemania trató un tanque como un monumento. Estados Unidos trataba un tanque como un artículo de inventario. Este contraste no solo definía la capacidad de reemplazar pérdidas, sino también la capacidad de asumir riesgos. Mientras se instruía a las tripulaciones alemanas para preservar sus Panthers a toda costa, las unidades americanas podían maniobrar agresivamente, probar nuevas formaciones, explotar huecos y, sobre todo, retirarse rápidamente para intentarlo de nuevo. La guerra blindada estadounidense no dependía de la supervivencia, dependía de la repetición. Era un partido estadístico, y Estados Unidos había aprendido a jugarlo. La doctrina alemana, en cambio, dependía de la precisión. Cada disparo, cada tanque, cada kilómetro, consumía recursos que no podían reponerse fácilmente. Y a medida que avanzaba la guerra, el Reich llegó a depender más de máquinas cuya complejidad era incompatible con el deterioro de la infraestructura industrial. Así, la Pantera, creada como respuesta a un enemigo poderoso, se convirtió en una carga para una nación desgastada. Lo que debería ser una ventaja se ha convertido en una carga. Y fue precisamente esta disonancia, esta negativa a adaptarse, la que allanó el camino para la ruptura que veremos en la siguiente parte. El momento en que la arrogancia blindada alemana se encontró, por primera vez, con algo que no podía anticipar, combatir ni comprender. Porque la verdadera amenaza para el Panther no era otro tanque, era una filosofía que no podía lograr, y cuando la niebla de Aracourt finalmente se disipó, esa vulnerabilidad quedó al descubierto como nunca antes. Mientras que la doctrina blindada alemana seguía una trayectoria evolutiva lineal, más blindaje, cañones más largos, tanques más pesados, al otro lado del Atlántico, en silencio nació una idea completamente diferente. No en universidades militares ni en los centros académicos del Departamento de Guerra, sino en los pasillos industriales y oficinas de ingenieros civiles. El nombre más improbable de este nuevo paradigma era Andrew Davis Bruce, un teniente coronel texano encargado de comandar el recién creado Centro de Entrenamiento de Cazatanques en Fort Meade, Maryland. A diferencia de los tradicionalistas, que siempre buscaban una versión más robusta del tanque anterior, Bruce observaba los éxitos de la Blitzkrieg con una visión fría, casi matemática. La victoria alemana no vino del blindaje, sino del movimiento, la rapidez de decisión y el shock psicológico. La pregunta que planteó rompió con décadas de pensamiento militar estadounidense. ¿Y si, en lugar de resistir el avance de los tanques con líneas fijas, pudiéramos flanquear, atacar y desaparecer antes de que el enemigo pudiera siquiera girar su torreta? Era una idea subversiva. Atacar, dañar y desaparecer. Un vehículo no para absorber impactos, sino para evitarlo. En 1942, este concepto se convirtió en un requisito oficial. El Departamento de Artillería de E.E.U.
Emitió una solicitud para un cazatanques ligero y móvil con una velocidad superior a cualquier otro blindaje existente, equipado inicialmente con un cañón de 37 mm y posteriormente mejorado a uno de 76 mm. Pero el corazón de la propuesta no era la potencia de fuego, sino el motor. Para que la visión de Bruce funcionara, el vehículo tenía que acelerar como un coche de carreras. Y eso es exactamente lo que decidió hacer la división Buick de General Motors. El proyecto, denominado T-70, adoptaría una lógica radical: el menor peso posible, la mayor potencia permitida y los mínimos obstáculos para el mantenimiento. El motor elegido, un Wright R975, se utilizó originalmente en aviones, con una potencia de entre 350 y 400 caballos de fuerza sobre un chasis de poco más de 20 toneladas. El prototipo demostró capacidades impensables, velocidades de hasta 55 millas por hora, unos 88 km/h, y capacidad para mantener más de 40 mph incluso en terrenos irregulares. Para comparar, el Panther alemán alcanzó los 46 km/h en carretera, y mucho menos en campo abierto. Pero el M18 no solo era rápido, era fácil de reparar, reemplazar y operar. Su torreta ligera giraba más rápido que la mayoría de los tanques aliados, y su transmisión automática permitía a los conductores concentrarse en maniobrar, no en cambiar de marcha. Era un vehículo diseñado para trabajar en conjunto, comunicarse en tiempo real y operar como un enjambre, no como un muro. Y, quizá por esta misma razón, los propios alemanes no le tomaban en serio. En Berlín, los informes iniciales sobre la nueva máquina estadounidense se interpretaron como exageraciones o errores de inteligencia. Un tanque con esa velocidad simplemente no tenía sentido dentro de la lógica de la guerra blindada actual. Para los doctrinarios de la Panzerwaffe, blindaje era sinónimo de fuerza. Cualquier vehículo ligero era, por definición, frágil. Subestimar al Hellcat, sin embargo, no fue solo un fallo de juicio técnico. Era un reflejo de un desprecio más profundo, que los estadounidenses eran incapaces de innovar en el arte de la guerra terrestre. Al fin y al cabo, hasta ese momento, la fuerza estadounidense se consideraba numérica, no doctrinaria. Pero eso estaba a punto de cambiar, porque el Hellcat no fue solo una respuesta industrial, era el embrión de una nueva forma de luchar. Un estilo que favorecía el ataque coordinado, la sorpresa, la fluidez y, sobre todo, la adaptación. Por primera vez, el ejército estadounidense estaba implementando un concepto original, y no sería realizado a tiempo por la maquinaria bélica alemana. Un concepto que desafiaba frontalmente cada lección aprendida en el frente oriental, cada maniobra enseñada en los cursos tácticos alemanes. El M18 no era solo un nuevo tipo de cazatanques, era un tipo de pensamiento nuevo. Y mientras los Panzers se preparaban para otro duelo cara a cabeza, los estadounidenses planeaban atacar los flancos y desaparecer en humo. Uno de los oficiales alemanes capturados tras la batalla de Aracourt resumió el shock. No los vimos venir, no les vimos marcharse, solo los vi cuando ya era demasiado tarde. Pero esta sorpresa no surgió de la nada. Nació en 1943, en medio de reuniones de ingenieros civiles, manuales tácticos revisados y pruebas que desafiaban la tradición. Y en los siguientes campos en Francia, esta idea cobraría vida, sonido, velocidad y dientes. Porque mientras los alemanes construían fortalezas sobre raíles, los americanos estaban a punto de desatar depredadores. Y cuando los dos mundos colisionaron, el acero más grueso no fue el que prevaleció, fue el más rápido. La siguiente parte revelará cómo esta máquina improbable no solo sobrevivió al combate real, sino que desmanteló sistemáticamente la doctrina más temida de la Segunda Guerra Mundial. Aunque la doctrina y filosofía militar moldeaban el campo de batalla, eran las fábricas las que definían quién podía sostener realmente una guerra de desgaste. En 1943, mientras el Reich apostaba sus últimas reservas industriales en tanques cada vez más sofisticados, Estados Unidos estaba llevando a cabo una transformación brutal. Convirtió la lógica de la industria automovilística en un mecanismo de guerra. Y así nació el verdadero arma contra los Panzers. No el M18 en sí, sino la forma en que se fabricó. La división de motores Buick, una de las ramas de General Motors, asumió el proyecto Hellcat con el mismo pragmatismo con el que producía miles de automóviles al año. Procesos estandarizados,
piezas intercambiables, formación breve, herramientas civiles y un enfoque total en la repetición. En menos de 6 meses, la línea de montaje estaba completamente operativa. Un Hellcat se terminaba cada 30 minutos. Solo se necesitaban 500 horas de trabajo para ensamblar un vehículo completo. En Alemania, cada Panther requería 4 veces ese tiempo y dependía de mano de obra cualificada, herramientas a medida e instalaciones especializadas. La fábrica MAN, uno de los principales productores del Panther, operaba bajo presión constante de bombardeos, escasez de acero de alta calidad y sabotaje interno por parte de trabajadores forzados. Cada Panther salió de la línea de tiro al final, y a menudo con problemas mecánicos sin resolver. El motor Maybach, una joya de la ingeniería alemana, se ensamblaba a mano, con ajustes manuales que no toleraban variaciones. Si se dañaba en el campo, era casi imposible repararla con recursos limitados. El Hellcat utilizaba un motor radial Wright R975, refrigerado por aire, fácil de reemplazar, ligero y fiable. Pero la ventaja estadounidense no se detenía en el producto final, se extendía al mantenimiento. El compartimento motor del M18 estaba montado con raíles de acero que permitían al equipo desmontar la planta en minutos y reemplazarla completamente en menos de 2 horas. Una reparación equivalente en un Panther requería un taller completo, días de trabajo y la suerte de estar lejos del frente. Era la diferencia entre una guerra librada por ingenieros y una guerra librada por trabajadores, y los trabajadores estaban ganando. El sistema de producción estadounidense era resiliente, escalable y adaptable. Los componentes del Hellcat procedían de diferentes regiones: motores producidos en Connecticut, transmisiones en Michigan, blindaje en Indiana. Si un bombardeo paralizaba una instalación, las demás se apoderaban de ella. En Alemania, el sistema estaba centralizado, con líneas dependientes de proveedores específicos y carreteras controladas por los aliados. Cuando las fábricas de Henschel fueron atacadas en Kassel, la producción del Tiger II cayó drásticamente. En Estados Unidos, las interrupciones se absorbieron sin impacto visible en el volumen total. En 1944, Estados Unidos producía, de media, 250 Hellcats al mes. Alemania, en sus mejores meses, apenas alcanzó los 150 Panthers. Pero el verdadero contraste venía de la filosofía del uso. Cada pantera representaba una inversión demasiado alta como para ponerse en riesgo táctico. Los comandantes dudaron en maniobrarlos agresivamente, temiendo perderlos sin posibilidad de reemplazo. El M18 se trataba como un consumible. Si se perdía uno, otro lo reemplazaba en cuestión de días. Esto permitió a las unidades estadounidenses adoptar posturas ofensivas, llevar a cabo emboscadas audaces y reposicionar continuamente sus vehículos, incluso bajo fuego. Los alemanes, limitados por su propia preciosidad mecánica, se pusieron a la defensiva sin darse cuenta. La guerra, que ellos mismos habían comenzado con movilidad y interrupción, ahora les exigía precaución, y al enemigo, rapidez. Esta reversión no se debió solo al genio de un tanque. Fue el resultado de la lógica industrial que permitía arriesgarse, perder, reemplazar y ganar. El Hellcat, como máquina, no era superior al Panther en protección ni en potencia de fuego, pero como sistema logístico y doctrinal, era insuperable. La ironía es evidente. Alemania, que durante años había ganado por eficiencia táctica, ahora fue derrotada por la eficiencia industrial. Tanques hechos como relojes suizos enfrentaban vehículos fabricados como camionetas, y perdidos. Y aunque ganaban un duelo directo, perdían el ciclo. Mientras los tanques alemanes regresaban a la retaguardia para mantenimiento, los Hellcats avanzaron. Y esto, al ritmo implacable de la guerra, fue lo que decidió los frentes. En Aracourt, esta ventaja quedó expuesta. Las unidades alemanas perdieron más de 30 Panthers en menos de una semana. Las fábricas del Reich necesitarían casi 10 días para reemplazar estas pérdidas. Los americanos, 2. Se dice que el general Hasso von Manteuffel, comandante del Quinto Ejército Panzer, confesó más tarde a oficiales británicos: no perdimos frente a sus tanques, perdimos ante la forma en que los construyeron, pero este modo aún no lo había mostrado todo. Porque la verdadera ventaja del Hellcat no vendría en el metal, sino en el aire. Y la próxima entrega revelará cómo los estadounidenses no solo metieron motores, sino también voces dentro de los tanques.
y cómo silenciaron a la fuerza alemana sin disparar ni un solo cañón. En el apogeo de la guerra, cuando los tanques alemanes crecían en peso, calibre y complejidad, los ingenieros de Buick tomaban otro camino. El M-18 Hellcat no era solo un vehículo ligero con un cañón potente, sino el producto de una mentalidad revolucionaria. Cada componente está diseñado no para resistir el impacto, sino para evitarlo. La suspensión ligera y fiable con barra de torsión aseguraba estabilidad a velocidades que ningún otro vehículo blindado podía alcanzar. El motor Wright R975, diseñado originalmente para aeronaves, ofrecía hasta 400 caballos de fuerza en un chasis de solo 20 toneladas. Fue un salto radical. El Hellcat podía alcanzar hasta 89 km/h en carretera, mientras que el Panther apenas superaba los 46 km/h. E incluso fuera del asfalto, en terrenos accidentados, el M-18 mantenía velocidades superiores al 60% superiores a la media de los vehículos blindados alemanes. La transmisión automática, heredada de la industria civil, permitía cambios de marcha rápidos sin que el conductor necesitara años de práctica. La torreta ultraligera, que pesaba algo más de 2 toneladas, giraba con precisión y agilidad, ofreciendo una respuesta casi instantánea a las amenazas. El blindaje, mínimo, lo justo para resistir armas ligeras y metralla. Para los alemanes, esto era herejía. Un vehículo de combate sin blindaje, pero fue precisamente esta ligereza la que ocultó su peso estratégico. El M-18 no tuvo que resistirse. Tenía que llegar primero, disparar primero y desaparecer. Su torreta, junto con excelentes ópticas y posicionamiento de la tripulación, permitía un combate más rápido que los Tigers y Panthers, cuyas torretas hidráulicas, que pesaban hasta 7 toneladas, tardaban casi un minuto completo en completar una rotación. La ironía de esta historia es que la solución estaba delante de ellos. El Hellcat era exactamente lo opuesto a lo que los alemanes esperaban enfrentar. Rápido, ligero, con doctrina ofensiva, pero siempre operando en defensa móvil. Y por eso ganó. Si te gusta desentrañar estos hechos, muestra tu apoyo. Dale a me gusta y suscríbete para que podamos ofrecerte contenido más detallado como este. El diseño del Hellcat seguía incluyendo compartimentos de mantenimiento accesibles, poleas internas que facilitaban el cambio de motor, un sistema de suspensión con menos piezas móviles y una disposición de munición protegida contra explosiones internas. En combate, estos detalles sumaban una eficiencia de campo sin precedentes. Era posible cambiar todo el motor del M-18 en menos de 2 horas. En un Panther, el mismo procedimiento requería casi un día. La torreta del Hellcat estaba abierta, lo que reducía el peso y permitía una mayor visibilidad, facilitando la comunicación entre los miembros de la tripulación y la identificación de objetivos. Un detalle sencillo pero decisivo en emboscadas. Sobre el papel, todo esto podría parecer secundario, pero en la realidad de los bosques de Francia y los pueblos arruinados de Bélgica, esta eficiencia decidió quién sobrevivió. Un teniente del 704 Batallón de Cazacarros resumió el impacto en tierra. Mientras aún giran la torreta, ya hemos disparado 2 tiros y vamos camino al siguiente flanco. El Hellcat no era perfecto, ni mucho menos. Su blindaje no protegía contra los cañones alemanes. Un disparo directo de una pantera era letal, pero la clave era no estar allí cuando llegara ese disparo. La filosofía detrás del proyecto era estadounidense en su esencia: evitar la confrontación directa, ganar por movilidad y compensar los fracasos individuales con la coordinación grupal. Y detrás de eso estaba la convicción de que si se perdía un vehículo, otro surgiría rápidamente. Esta dependencia de su propia capacidad industrial permitió a los comandantes arriesgar más, flanquear con más audacia y operar con mayor libertad. En el papel alemán, esto era una locura. En la práctica, fue innovación, y este nuevo estilo de combate seguiría siendo completamente subestimado por Berlín, hasta que, en un pueblo envuelto en niebla llamado Arakurt, la doctrina Hellcat cruzó el camino directo de la doctrina Panzer, y allí, lo que parecía imposible, se volvería inevitable. En enero de 1944, en la accidentada costa italiana, el ejército estadounidense se preparaba para una maniobra de alto riesgo. El desembarco en Anzio fue un avance directo sobre las líneas alemanas, con terreno desfavorable,
poca profundidad para maniobrar y presión política para romper rápidamente el estancamiento en Cassino. Para muchos, no era el lugar ideal para probar una nueva doctrina de cazatanques. Pero fue precisamente allí donde el M-18 Hellcat debutó. Enviado en pequeños destacamentos para reforzar unidades de infantería expuestas, el Hellcat emergió como un apoyo móvil en la retaguardia, avanzando por caminos estrechos, entre ruinas y viñedos. La primera impresión de los aliados fue el escepticismo. El blindaje ligero parecía insuficiente para resistir los cañones alemanes de 88 milímetros, y la torreta abierta generaba incomodidad en entornos urbanos. Pero cuando comenzaron las primeras peleas, la lógica del gato infernal empezó a imponerse. En emboscadas coordinadas, los vehículos flanqueaban posiciones fijas y, usando su superior velocidad, desestabilizaban las formaciones enemigas antes de que los tanques pesados pudieran siquiera girar sus torretas. Durante los combates en Cisterna di Latina, un equipo de Hellcats destruyó 3 tanques alemanes y se retiró antes de que llegara la artillería de represalia. La velocidad no era solo una ventaja, era una forma de supervivencia activa. Sin embargo, los alemanes vieron estos episodios como incidentes aislados. Para el mando de la Wehrmacht, los Hellcats eran vehículos de reconocimiento ligeramente armados, útiles en terreno secundario, pero incapaces de desafiar frontalmente la doctrina Panzer. La inteligencia alemana los clasificó como inferiores a los Sherman y completamente vulnerables a cualquier unidad Panzergrenadier con apoyo antitanque. Esta visión, aún cristalizada en la creencia de que el poder de fuego decidía los combates, les impedía percibir el cambio de paradigma. La M-18 no estaba allí para competir por territorio con la Panther. Estaba allí para acabar las peleas antes incluso de que empezaran. En el campo de batalla italiano, donde la movilidad era rara y donde los enfrentamientos se decidían en segundos, el Hellcat demostró una eficacia sorprendente. Su cañón M1 de 76 milímetros, aunque inferior al alemán de 81 milímetros, era más que suficiente para atravesar los flancos mal protegidos de los tanques enemigos. Pero su verdadera ventaja llegó antes del disparo. Vino del tiempo que tardaba en aparecer, disparar y desaparecer. El propio mayor Charles Green, comandante de unidad en la región, describió el rendimiento de los Hellcats en Anzio de la siguiente manera. No se trataba de resistir, se trataba de elegir el momento adecuado para actuar. Y cuando dispararon, fue como si un fantasma hubiera tocado al enemigo y desaparecido entre el polvo. A pesar de los prometedores informes, el alto mando estadounidense también veía el Hellcat como una pieza complementaria. Útil, sí, pero no fundamental. Era solo otro engranaje en el esfuerzo por contener la resistencia alemana en Italia. El verdadero impacto aún no se había revelado. Y para los generales nazis, nada en la ejecución del M-18 hasta entonces justificaba una revisión doctrinal. Continuaron confiando en blindaje grueso, supertanques y artillería pesada para mantener la superioridad en el campo de batalla. El Hellcat, en ese momento, era solo una sombra en el mapa, demasiado rápido para ser estudiado, demasiado pequeño para tomarlo en serio. Pero a medida que la mirada del Reich se dirigía a Normandía y a la creciente amenaza en el norte de Francia, una nueva generación de tripulantes estadounidenses, moldeados por el campo de batalla italiano, comenzó a perfeccionar el arte del movimiento. Aprendieron a operar en red, a usar la radio como arma y a pensar en las emboscadas como la táctica principal de combate. El Hellcat se convirtió silenciosamente en algo más que una máquina. Se convirtió en una cultura operativa. Y cuando ese cultivo encontró terreno ideal, meses después, en las llanuras brumosas de Lorena, el efecto fue devastador. Pero antes de eso, sería necesario ajustar una pieza final, una tecnología que los alemanes subestimaron por completo. Y eso, en los campos del este de Francia, resultaría tan decisivo como cualquier blindaje de acero. En la mañana del 19 de septiembre de 1944, una densa niebla cubría los campos abiertos de Lorena, en el noreste de Francia, para la 113. A Brigada Panzer, recién llegada a la región, esta fue otra oportunidad para contraatacar y recuperar la iniciativa perdida tras el colapso de la línea en Falaise. Compuesta por unos 90 vehículos blindados, incluidos Panthers y Tigers, la brigada avanzó con confianza, no solo por la superioridad de sus vehículos, sino por la convicción de que se enfrentaban a unidades estadounidenses dispersas, mal preparadas y mal armadas. Era el escenario ideal para una demostración de fuerza de la doctrina Panzer, pero delante de ellos,
El enemigo no actuó como se esperaba. La 40ª División Blindada estadounidense, reforzada por elementos del 744 o Batallón de Cazacarros, no ofreció resistencia estática. En cambio, se movió y desapareció. Lo que los alemanes no sabían, y no tenían forma de saberlo, era que habían entrado en el centro de una red móvil de emboscadas, articuladas con rapidez, coordinación por radio y una doctrina que no buscaba confrontar, sino desestabilizar. Los Hellcats, posicionados en flancos invisibles, esperaban pacientemente el momento adecuado. El sonido de sus esteras se ahogaba con el viento. Sus movimientos eran coordinados por operadores de radio que compartían en segundos lo que, en tanques alemanes, aún dependía de órdenes verbales y banderas. Cuando se oyó el primer disparo, explotó una pantera. En cuestión de segundos, 3 más fueron alcanzados. Los alemanes intentaron responder, pero los objetivos habían desaparecido. La niebla, que se suponía debía protegerles, se había convertido en una trampa. Con cada intento de avanzar, los flancos eran alcanzados. Con cada reposicionamiento surgía una nueva emboscada. Los Hellcats actuaban como depredadores invisibles, alternando posiciones con velocidad, usando caminos secundarios, bosques e incluso ruinas como cobertura. En un momento dado, 2 vehículos estadounidenses avanzaron 600 yardas, destruyeron 3 Panthers en 90 segundos y se retiraron sin ser localizados. La doctrina Panzer, centrada en el avance frontal, no podía entender lo que estaba ocurriendo. Los comandantes alemanes esperaban resistencia, encontraron la evasión, esperaban una defensa, encontraron un ataque. Los Hellcats no luchaban como tanques, estaban cazando y estaban ganando. El derrumbe no fue solo material, era doctrinario. Vehículos blindados diseñados para resistir impactos directos estaban siendo destruidos sin siquiera localizar a sus atacantes. El campo de batalla, tradicionalmente dominado por la iniciativa del avance blindado, había sido secuestrado por una lógica opuesta, la de la velocidad aplicada a la inteligencia táctica. En 3 días de combate, el 133º perdió más de 39 vehículos blindados, muchos de ellos por ataques coordinados de unidades Hellcat, que no contaban con más de 15 vehículos. Era como si la fuerza menor multiplicara su presencia por el efecto de la movilidad. El general Manteuffel, al informar de los acontecimientos a Berlín, describió la batalla como una niebla que salió disparada. El impacto psicológico fue tan profundo como el material. Los petroleros veteranos que habían sobrevivido a Rusia no podían comprender cómo estaban siendo derribados por vehículos que apenas habían aparecido. Uno de los comandantes de pelotón Panzer escribió en su diario: «Disparamos hacia donde creíamos que estaban, pero ya se habían ido». El blindaje de 80 milímetros de los Panthers, tan eficaz contra los Sherman, era inútil cuando era alcanzado de lado por disparos bien dirigidos desde posiciones elegidas con calma. La superioridad técnica alemana, tan publicitada, se había vuelto irrelevante en un campo de batalla que ya no obedecía a la lógica del duelo frontal. Y cuando por fin se despejó el cielo y los helicópteros de evacuación comenzaron a sobrevolar la zona, el panorama era innegable. Blindados alemanes yacían calcinados en el campo abierto. Los Hellcats, con pocas bajas, ya se habían retirado para reabastecerse y reposicionarse. La doctrina Panzer no solo había sido vencida, la habían ignorado. Y lo más impresionante aún estaba por venir, porque en el centro de esta ruptura había un detalle que los alemanes nunca imaginaron que sería decisivo: la radio. Y en la siguiente parte se revelará cómo la capacidad de comunicación estadounidense ha transformado un vehículo ordinario en una fuerza coordinada de destrucción. En el corazón del éxito del Hellcat no estaba solo el motor rápido o el cañón fiable, sino un sistema completo, una arquitectura invisible de decisión, reacción y cooperación. La verdadera arma del M-18 era su integración. Mientras que los tanques alemanes dependían de la robustez individual, los estadounidenses apostaban por la conexión entre tripulaciones, pelotones y compañías. Cada Hellcat estaba equipado con radios SCR-610 o SCR-508, capaces de mantener una comunicación constante con otros blindados e infantería. Esto permitía organizar emboscadas en tiempo real, corregir posiciones en segundos y maniobrar para volverse orgánica. Los Panteras, en cambio, seguían sufriendo comunicaciones limitadas, radios solo para los comandantes de compañía,
largos tiempos de respuesta y a menudo órdenes transmitidas por banderas o mensajeros. En campo abierto, esto significaba un abismo. Un pelotón estadounidense podía identificar un flanco vulnerable, compartir la información y reposicionarlo en menos de un minuto. Los alemanes tardaron de 3 a 5 veces más en procesar el mismo cambio. Esta diferencia de segundos, acumulada en cada enfrentamiento, decidía quién disparaba primero y quién regresaba a casa. La aceleración del Hellcat, de 0 a 30 km/h en menos de 10 segundos, lo convirtió en el caza más rápido de cualquier vehículo blindado en la guerra. Su torreta ligera giraba casi el doble de rápido que la de un Panther. Su silueta baja, junto con la torreta abierta, ofrecía una excelente visibilidad, vital en emboscadas y flanqueos. Pero el elemento decisivo fue el tiempo. El Hellcat llegaba, disparaba, se marchaba, y ya estaba en otra posición, mientras el enemigo aún decidía dónde apuntar. En un enfrentamiento directo podría perder, pero la lucha ya no fue directa. Eran telarañas, eran choques sincronizados, y en ese campo, el Hellcat era el rey. Durante los enfrentamientos en Arracourt, un grupo de solo 3 Hellcats logró destruir 8 tanques alemanes en 2 horas de acción, sin sufrir bajas. Cambiaron de posición 9 veces, se comunicaron con más de 2 compañías y utilizaron el terreno como una extensión de su propia arma. La doctrina estadounidense convirtió al Hellcat en un multiplicador de fuerza. Y esto no fue casualidad, fue intencionado. Los manuales de operación y entrenamiento priorizaban el movimiento coordinado, el uso de radio, la creación de zonas de fuego cruzado y la retirada rápida tras el enfrentamiento. El mantenimiento en el campo formaba parte de la ecuación. Cada pelotón llevaba motores de repuesto, piezas modulares, y podía poner un vehículo blindado en acción en cuestión de horas. Los alemanes, atrapados en una tradición más mecánica y centralizada, veían el tanque como una entidad aislada. Para los estadounidenses, era una célula dentro de una red, y fue esta red la que derrotó la lógica de la superioridad técnica. Para 1944, la producción total de Hellcats superaba los 2.500 vehículos, con más de 500 operando simultáneamente en Europa Occidental. Alemania, con su industria fragmentada y bajo bombardeo constante, apenas pudo mantener al frente 120 Panthers operativos. Pausa. Este es un hecho que los alemanes simplemente ignoraron. Mientras luchaban para mantener a 120 Panthers en el campo, PMU producía 250 Hellcats al mes. Si este número te sorprendió, escribe en los comentarios, poder absoluto, o gana la logística, porque esta proporción no es un detalle, es el núcleo de la derrota. La guerra había dejado de ser un duelo de máquinas y se había convertido en un duelo de sistemas, y el sistema americano estaba construido para durar. El Hellcat no tenía que ganar todos los duelos, solo tenía que sobrevivir los primeros segundos. El resto lo hacía la radio, la cadena, la doctrina. Y en las siguientes peleas, esto sería aún más claro. Porque si en Arracourt los alemanes no vieron lo que les golpeó, en Lorena, ni siquiera sabrían de dónde venía. En el segundo día de la batalla de Arracourt, los alemanes intentaron contraatacar. Decididos a recuperar la iniciativa, reunieron lo que quedaba de su brigada blindada y organizaron un avance al amanecer, apostando por la tradicional superioridad frontal de sus panteras y tigres. La niebla seguía cubriendo los campos, pero las colinas, valles y pequeñas granjas abandonadas de la zona ya no eran lo mismo. El campo se había transformado silenciosamente en una red invisible de interconexiones tácticas americanas. Los Hellcats no eran estáticos. Tampoco esperaron órdenes de arriba para actuar. Cada pelotón de cazatanques se movía con libertad coordinada, basándose en directrices claras y comunicaciones instantáneas. Un comandante de pelotón, con una visión parcial del movimiento enemigo, podía comunicar en segundos su posición, el tipo de objetivo y solicitar fuego de apoyo, reposicionamiento o retirada a unidades cercanas. Era una guerra en red. Los Panthers, imponentes y fuertemente blindados, eran sordos. Las tripulaciones operaban en aislamiento, recibiendo solo el comandante de la compañía las comunicaciones del batallón. La doctrina alemana seguía basándose en la centralización de la decisión, y esa centralización, en la niebla, convirtió cada tanque en una isla. Cuando los primeros vehículos blindados cruzaron los valles al sur de Rechicourt-la-Petite, esperaban encontrarse con resistencia convencional.
En cambio, escucharon explosiones provenientes de los flancos. Sin saber de dónde venían los disparos, los comandantes dudaron. No podían ver al enemigo. No podían comunicar sus posiciones con precisión. Y peor aún, no sabían si lo que enfrentaban era un pelotón aislado o parte de una emboscada a gran escala. Mientras tanto, los Hellcats estaban posicionados en parejas, en patrones de ataque cruzado. Con cada disparo, cambiaban de sitio. Con cada movimiento enemigo, compartían las nuevas coordenadas en tiempo real. Los Panthers avanzaban con fuerza pero sin visión. Los Hellcats se retiraron con ligereza pero con inteligencia. Fue el fin de la iniciativa alemana. Es el comienzo de un nuevo tipo de Blitz. Ya no estaban formados por columnas interminables de tanques, sino por unidades ligeras que aparecían y desaparecían como sombras, coordinadas, móviles y precisas. En términos prácticos, la doctrina alemana había sido diseñada para un escenario que ya no existía. En 1940, sorprendió al mundo con maniobras rápidas, tanques medianos y apoyo aéreo. En 1944, ella fue la que estaba siendo sorprendida. La propia radio, que había sido un pilar de la Blitzkrieg, era ahora la principal carencia del Panzer. El número de radios operativas en las unidades de la 113ª Brigada era inferior a una por cada 5 vehículos. En los Hellcats, cada vehículo tenía 2 sistemas, uno interno y otro para la coordinación con otras unidades. La diferencia era brutal. Un pelotón estadounidense podía reaccionar, reposicionarse y contraatacar en menos de 5 minutos. Un pelotón alemán tardaba 3 veces más solo en reorganizarse. Esto anuló por completo la superioridad de fuego y blindaje de los Panthers. ¿De qué servía un cañón de 75 milímetros con alta velocidad de boca si no sabía dónde disparar? ¿Y de qué servía una armadura frontal impenetrable si el disparo preciso siempre venía del flanco? Para el tercer día de combate, los estadounidenses ya habían destruido más de 40 tanques alemanes. En una emboscada documentada cerca de Leisey, 2 Hellcats eliminaron a 5 Panthers en menos de 7 minutos, cambiando de posición 3 veces, usando una línea de árboles y una curva de carretera como cobertura. Los alemanes reaccionaron tarde, demasiado tarde. Cuando comprendieron que se enfrentaban a una fuerza mucho más coordinada de lo que parecía, ya habían perdido la mayor parte de su armadura. Y ni siquiera los que sobrevivieron pudieron romper la línea defensiva estadounidense. El general Manteuffel, desesperado, solicitó refuerzos, pero no recibió más tanques. Recibió silencio. El Reich ya no podía responder ni siquiera a sus propios frentes. La ironía era contundente. La nación que había reinventado la guerra móvil era ahora víctima de una guerra más ligera, flexible y adaptada. Y sus tanques, orgullosamente diseñados para ganar duelos de frente, estaban siendo derrotados por vehículos que ni siquiera aparecieron en el duelo. Era como si la guerra hubiera dado un salto, y los alemanes permanecieron inmóviles. En términos doctrinales, el gato infernal expuso más que debilidades tácticas. Reveló que la Wehrmacht ya no entendía el campo de batalla. Un oficial capturado tras el enfrentamiento fue interrogado por analistas estadounidenses. Cuando le preguntaron por el rendimiento de los cazas Hellcat, respondió: «No luchan como tanques, bailan». Pero era una danza letal, un baile donde el más ligero dictaba el ritmo, donde el más rápido decidía quién vivía, y donde ganaba el mejor coordinado, aunque fuera más frágil. Este era el nuevo código de guerra, y Hellcat lo entendía perfectamente. En los mapas tácticos de Berlín, los símbolos blindados aliados comenzaron a multiplicarse en zonas donde no deberían estar. Sus rutas no siguieron los patrones esperados, sus movimientos eran impredecibles, y su capacidad de ataque parecía desproporcionada a su tamaño. El alto mando alemán dudaba en creerlo. Un general incluso cuestionó si los informes estadounidenses no mentían sobre la cantidad real de blindaje. Pero la respuesta era más sencilla y más humillante. Simplemente se movían más rápido. Y lo que vendría después demostraría, con brutal claridad, que el poder no está en peso, sino en la inteligencia con la que se utiliza el tiempo. Porque en la siguiente parte, revelaremos el precio de la arrogancia. El día en que los alemanes, confiados en su orgullo de acero, cayeron en una emboscada que les haría cuestionar toda su doctrina. La mañana del 20 de septiembre de 1944 marcó un cambio tranquilo pero definitivo en el equilibrio psicológico de la guerra blindada. Por primera vez desde 1939,
Los alemanes no avanzaban como cazadores, avanzaban como hombres en busca de respuestas. Los informes del día anterior, que describían panteras destruidas por un enemigo que nadie podía ver, generaron nueva incomodidad entre los veteranos que hasta entonces habían sobrevivido al fuego soviético en las interminables llanuras de Ucrania. Los hombres acostumbrados a enfrentarse a oleadas de T-34 dudaron antes de mover sus torretas, porque ya no sabían de dónde vendría el siguiente disparo. La pérdida de iniciativa no ocurrió en un solo instante. Fue una acumulación. Cada pantera ardió antes de reaccionar. Cada sector donde el enemigo desapareció antes de que se pudiera organizar un contraataque. Cada orden retrasada por malentendidos erosionó lentamente la confianza que había sostenido la doctrina Panzer durante 5 años. La ofensiva mecánica que antes moldeaba el campo de batalla ahora estaba siendo moldeada por él, y el Hellcat fue el catalizador de esta distorsión. Los estadounidenses, operando en pequeños grupos móviles, impusieron el ritmo de los combates. Sus movimientos eran impredecibles e imposibles de rastrear con los medios disponibles para los alemanes. Cuando aparecieron en el horizonte, eran demasiado rápidos para seguirlos. Cuando desaparecieron en la niebla, solo dejaron cráteres y columnas de humo. Por primera vez, los Panteras, el símbolo supremo de la guerra alemana moderna, fueron atacados. No porque fueran técnicamente inferiores, sino porque estaban atrapados en una filosofía que requería claridad de visión, avance continuo y enfoque frontal. Nada de esto existía ya en Arrakur. La niebla, el terreno irregular y el dinamismo estadounidense convirtieron el frente en un laberinto de decisiones rápidas que la doctrina alemana no pudo seguir. Los grupos de Panthers que intentaban avanzar fueron recibidos por fuego de artillería lateral. Las unidades que intentaban retirarse fueron flanqueadas. Las formaciones que esperaban refuerzos acabaron aisladas. Cada intento de reorganización fue castigado con precisión. Y esto llevó a un fenómeno poco común en la historia militar: el colapso de la iniciativa. La Blitzkrieg había vencido a Europa porque imponía velocidad. Fue una guerra en la que el enemigo tomó órdenes demasiado tarde, maniobró demasiado tarde y reaccionó demasiado tarde. Ahora, eran los alemanes quienes se movían demasiado tarde. El capitán Otto Mielke, comandante de compañía, escribió tras los combates: parecía que sabían dónde estaríamos antes incluso de que nos moviéramos. El Hellcat, operando con radios avanzadas y coordinación instantánea, creó la ilusión de ubicuidad. Pero no era una ilusión, era tecnología aplicada con disciplina. La velocidad permitió a los estadounidenses aparecer en frentes lejanos con minutos de diferencia, creando múltiples puntos de presión que confundieron a los comandantes alemanes acostumbrados a despejar líneas de batalla. Los Panthers, en cambio, limitados por la radio y la lentitud táctica, se quedaron atrapados con rutas predecibles y tardaron en reposicionarse. La vulnerabilidad se hizo evidente cuando un pelotón entero tardaba más de 40 minutos en rotar las torretas, realinear la formación y avanzar de nuevo. 40 minutos en Arrakurt fueron suficientes para 3 emboscadas. El cambio fue tan profundo que empezó a quebrar la moral de las tripulaciones. Los comandantes de tanques, acostumbrados al papel de depredadores, avanzaron ahora con cautela. Los artilleros, antes confiados en su superioridad óptica, se abrieron paso entre la niebla con inseguridad. Los conductores reducían marchas para evitar sorpresas, haciendo sus vehículos aún más vulnerables. La doctrina Panzer pedía agresividad, el campo de batalla exigía supervivencia, y entre estas dos demandas, Alemania perdió su identidad. Los informes interceptados por las fuerzas estadounidenses en ese periodo revelan un hecho aún más llamativo. Varios comandantes alemanes empezaron a creer que se enfrentaban a una fuerza blindada mucho mayor de la que realmente existía. En ciertos momentos, los estadounidenses solo tenían 8 Hellcats en funcionamiento, pero para los alemanes había docenas. Era el efecto psicológico de la velocidad. Era la guerra ganándose incluso antes del disparo. En uno de los documentos enviados al alto mando, el general Manteuffel describió la situación como gravemente anormal y afirmó: el enemigo utiliza máquinas rápidas para que nuestras fuerzas blindadas no puedan responder. Perdimos la iniciativa por completo. Esta confesión marcó algo más que un problema operativo. Supuso el colapso de una doctrina que había sustentado todo el esfuerzo bélico alemán. A partir de ese momento, las fuerzas Panzer ya no dictarían el ritmo. Reaccionar. Y reaccionaban tarde.
La ofensiva que se suponía debía contener a los estadounidenses se convirtió en un lastre muerto, arrastrada por decisiones retrasadas y máquinas que ya no podían seguir el ritmo de un enemigo que parecía multiplicarse por horas. Y el verdadero golpe aún estaba por llegar, porque lo que ocurrió en Harcourt, aunque devastador, fue solo la primera demostración de lo que el gato infernal podía hacer. El siguiente capítulo revelaría cómo esta pérdida de iniciativa se convertiría en una derrota estratégica, y cómo la filosofía alemana de la guerra se desmantelaría poco a poco. Con cada día que avanzaba en el frente de Lorena, quedaba más claro que la guerra no se decidía únicamente por el calibre de los cañones o el grosor del blindaje, sino por la capacidad de mantener las máquinas funcionando bajo absoluta presión. El Panther, orgullo de la ingeniería alemana, era un prodigio técnico, un motor Maybach de alto rendimiento, blindaje inclinado y un cañón de 75 mm capaz de penetrar cualquier blindaje aliado a larga distancia. Pero su grandeza tuvo un precio. Era un vehículo hecho a mano, ensamblado pieza a pieza por especialistas, dependiente de materiales raros y procesos delicados. Cada Panther requería unas 2000 horas hombre para completarse. Para reparar un tren motriz dañado, se requerían talleres completos y técnicos altamente cualificados. Cuando fallaba un componente crítico, como los infames finales de las emisiones, que se rompían con alarmante frecuencia, no había improvisación. La tripulación se veía obligada a abandonar el vehículo en el campo. Un tanque diseñado para dominar acabó siendo derrotado por las matemáticas de la producción. El Hellcat, en cambio, era un producto de la mentalidad industrial estadounidense. Una máquina rápida de construir, fácil de reparar y barata de reemplazar. En las fábricas de Buick, los trabajadores civiles, muchos de ellos sin experiencia previa en la guerra, producían cada M18 en unas 500 horas, hombre, 4 veces más rápido que una Pantera. La filosofía era sencilla: producir más, reparar más rápido y mantener el mayor número posible de vehículos en funcionamiento. Cada Hellcat se ensamblaba con piezas estandarizadas, intercambiables y ampliamente disponibles. Su motor radial derivado de la aviación podía ser retirado por una tripulación entrenada en menos de 20 minutos. Y un cambio completo de motor llevaba, de media, 2 horas en el campo. Nada se acercaba a esto en el ejército alemán. La diferencia logística fue devastadora. Mientras que una compañía Panzer apenas podía mantener la mitad de sus vehículos operativos tras unos días de combate, un batallón de Hellcats podía restaurar casi toda su blindaje a estado de combate antes del amanecer. Esto creó una ventaja acumulativa. Cada Pantera perdida era un golpe casi irreversible. Cada Hellcat destruido era solo una línea en un informe de reemplazo. La propia organización estadounidense reflejaba esta filosofía. Cada batallón cazacarros tenía pelotones de mantenimiento entrenados para identificar problemas antes de que se convirtieran en fallos críticos. Utilizaban camiones con piezas de repuesto, conjuntos de motores de repuesto y herramientas estandarizadas. Alemania, en cambio, sufría de escasez crónica. Los bombardeos estratégicos redujeron la capacidad industrial. El transporte ferroviario se interrumpía diariamente. Las piezas que antes llegaban en horas, ahora tardaban semanas. En muchos casos, no fueron suficientes. El resultado fue previsible. La mitad de los Panthers perdidos en la batalla de Harcourt no habían sido destruidos por fuego enemigo, sino abandonados por fallos mecánicos, transmisiones rotas, motores sobrecalentados, suspensiones rotas. Hombres que antes confiaban ciegamente en la invencibilidad de su equipo, ahora veían cómo sus tanques morían por sí solos, sin que necesitara un solo Hellcat para disparar. Y esto corroyó algo profundo. En la guerra, la confianza en la propia máquina es tan importante como el acero que la compone. Los alemanes empezaron a ver a sus Panteras como gigantes frágiles, capaces de grandes hazañas pero incapaces de sobrevivir al desgaste. Los estadounidenses, en cambio, sabían que sus Hellcats, incluso alcanzados, podían volver al combate en cuestión de horas. La superioridad no estaba en la armadura, sino en el reemplazo. No era en refinamiento, sino en repetición. Una máquina puede ser perfecta, pero la guerra requiere cientos, funcionando sin pausa. Los alemanes apostaron por pocos tanques superiores. Los estadounidenses apostaron a que muchos tanques eran lo suficientemente buenos. La historia ha demostrado qué estrategia prevalece. La ironía, amarga para cualquier ingeniero alemán de la época,
era que la obsesión con la perfección convirtió al Panther en un lujo que Alemania ya no podía permitirse. Mientras tanto, Estados Unidos trataba al Hellcat como trataba a cualquier producto industrial: producir, mantener, mejorar, repetir. En talleres improvisados detrás del frente, los mecánicos estadounidenses intercambiaron transmisiones, recalibraron suspensiones y reemplazaron piezas enteras mientras los alemanes intentaban salvar lo que podían con herramientas escasas y componentes improvisados. En ciertas ocasiones, los informes indican que tripulaciones enteras pasaron más tiempo intentando reparar a sus Panthers que luchando. Era una guerra para la que el Reich simplemente no tenía la estructura para sostenerse. Y mientras Alemania desmontaba sus tanques para hacer funcionar uno, Estados Unidos reunía 5. El ritmo era ineludible. La curva era irreversible. Y los comandantes alemanes lo sabían. En un informe enviado al alto mando, un oficial afirmó: "El enemigo no pelea mejor. El enemigo lucha más a menudo". El Hellcat no tenía por qué ser el mejor tanque del mundo. Solo necesitaba estar allí. Y siempre lo fue. La supremacía industrial estadounidense no solo sostuvo el campo de batalla, ella lo redefinió. Y lo que siguió revelaría cómo esa ventaja productiva se convertiría en una ventaja estratégica, una que Alemania nunca podría compensar. Porque en la siguiente parte veremos no solo la desgaste, sino la humillación absoluta. El momento en que los americanos destruyeron Panthers más rápido de lo que los alemanes pudieron abastecerlos. La influencia del Hellcat no se limitaba a los campos empapados de Lorena. Se difundió como un principio, una nueva gramática para la guerra mecanizada estadounidense. Cuando los primeros informes de Harauer llegaron a los mandos superiores, el mensaje era claro: la guerra no se ganaría con la armadura más gruesa, sino con la fuerza que se moviera más rápido, reaccionara primero e impusiera el paso al enemigo. El M-18 había demostrado ser irrefutable que la velocidad y la coordinación podían neutralizar incluso el blindaje más temido de Alemania. Y este impacto se extendió como olas que deforman toda la superficie de un lago. La artillería estadounidense fue una de las primeras en absorber la lección. Anteriormente, los cañones autopropulsados se trataban casi como piezas estáticas, moviéndose solo cuando era necesario. Después de Harauer, comenzaron a operar con desplazamientos cortos y múltiples, cubriéndose con rapidez en lugar de esperar blindados. Las unidades M7 Priest, por ejemplo, adoptaron procedimientos de disparo rápido y retroceso automático. Cada disparo ya estaba calculado pensando en el siguiente movimiento. La lógica era la misma: golpear y desaparecer. La infantería mecanizada le siguió. Las unidades que antes seguían el ritmo de los tanques han adoptado formaciones más ligeras, con camiones, jeeps y semiorugas, operando de forma más autónoma, usando la radio como una extensión de los ojos. El Hellcat había demostrado que la comunicación era un arma estratégica, y el ejército de E.E.U. trataba la radio como munición. En campañas posteriores, como la ofensiva de Metz y la remontada del Rin, se observó que batallones enteros ya trabajaban en células móviles. No esperaban órdenes estrictas. Se ajustaron en tiempo real. El Hellcat enseñaba que un vehículo ligero podía moldear el campo de batalla, y ahora esa lógica se aplicaba a la guerra en general. Por otro lado, Alemania respondió con lo contrario: tanques cada vez más grandes, pesados, más difíciles de mantener y de mover. El Tiger II, que pesaba más de 68 toneladas, era un ejemplo perfecto de esta trayectoria divergente. Sobre el papel, era un monstruo. En la práctica, era un objetivo. Su consumo de combustible era tan alto que rara vez podía operar sin planificar largas líneas de suministro. Su peso le impedía cruzar viejos puentes franceses. Y su velocidad reducida hacía imposible perseguir fuerzas ligeras que se movían 2 o 3 veces más rápido. Mientras los alemanes reforzaban, los estadounidenses simplificaban. Mientras los alemanes se centralizaban, los estadounidenses se descentralizaban. Y esta asimetría se hizo más evidente con cada campaña. En uno de los informes del Tercer Ejército, se hace una observación casi irónica. Las fuerzas enemigas parecen estar luchando con los mapas del año pasado. Este comentario no era una metáfora, reflejaba el atraso doctrinal. El gato infernal había introducido una idea moderna, que ganar no era solo destruir al enemigo, sino negarle el tiempo que necesitaba para reaccionar. Durante los meses siguientes,
Los estadounidenses comenzaron a desarrollar vehículos aún más ligeros para reconocimiento, unidades rápidas de ingeniería para abrir rutas e incluso formaciones de caballería mecanizada, que operaban como satélites alrededor de las divisiones blindadas. La doctrina de la velocidad dejó de ser una excepción y se convirtió en la nueva base. La propia artillería de cohetes, como los lanzadores Calliope, montados en Shermans, fue reorganizada para disparar y moverse antes de que pudiera coordinarse cualquier contrabatería enemiga. Y esto no fue casualidad, fue una consecuencia directa de la lección que dejó la M-18. Alemania, sin embargo, ha perdido completamente de vista esta transformación. Su respuesta ante las derrotas fue insistir en el gigantismo. Incluso cuando los Panthers fueron abandonados por falta de piezas, el alto mando siguió defendiendo la producción del Jagdtiger, un cazatanques de 75 toneladas que necesitaba tractores especiales solo para ser transportado. La filosofía alemana seguía la lógica de la resistencia. La empresa estadounidense siguió la lógica de expansión. Y una de estas lógicas era sostenible. El otro no. Pausa. Aquí es donde surge un hecho incómodo, a menudo ignorado en los análisis tradicionales. Entre 1943 y 1944, Estados Unidos produjo más de 90.000 vehículos blindados, mientras que Alemania apenas superó los 18.000. Esta diferencia monumental moldeó el campo de batalla mucho antes de que cada pantera fuera destruida. Si este tipo de estadística te sorprende, comenta con datos impactantes o gana la logística, porque eso fue exactamente lo que ocurrió. La guerra dejó de ser un duelo técnico y se convirtió en un duelo de sistemas. Y el sistema estadounidense era expansivo, flexible e ilimitado. El impacto doctrinal del Hellcat fue tan profundo que incluso los ejércitos británico y canadiense comenzaron a revisar sus tácticas de cazatanques. Los británicos, inicialmente recelosos del armamento ligero del M-18, comenzaron a adoptar esquemas de emboscada a alta velocidad similares a los estadounidenses, utilizando sus Fireflies de forma más coordinada. La guerra mecanizada estaba, por primera vez, convergiendo hacia un futuro que el Hellcat había ayudado a definir, el futuro de la movilidad absoluta. Y ese futuro tendría su precio más alto cuando los alemanes intentaran responder con fuerza a lo que solo podía combatirse con rapidez. Porque el siguiente capítulo mostraría el punto de quiebre final, cuando Estados Unidos no solo superó la producción alemana, sino que comenzó a superar a sus tanques en tiempo, espacio e incluso en la propia lógica de la guerra. En los últimos meses de 1944, cuando el frente occidental se convirtió en un torbellino de retiradas alemanas y avances aliados, los Tigres, símbolos supremos del poder blindado del Reich, aparecieron no como salvadores, sino como cargas estratégicas. El Tiger Pima, que pesaba casi 57 toneladas, y el Tiger II, que superaba las 68, eran fortalezas móviles diseñadas para dominar el campo de batalla en enfrentamientos frontales. Sin embargo, la guerra a la que se enfrentaron ya no era la guerra para la que estaban diseñados. En estrechas carreteras francesas, en pueblos comprimidos, colinas onduladas y bosques densos, cada metro requería combustible y tiempo, tres recursos que Alemania ya no poseía. Mientras tanto, los Hellcats corrían alrededor de estas máquinas como depredadores rápidos, explotando cada punto ciego, cada giro lento, cada vacilación mecánica. Las tripulaciones alemanas, antes confiadas, ahora operaban con precaución forzada. El Tiger tenía que girar toda su pesada torreta, recalcular la distancia y encontrar un objetivo que rara vez permaneciera en el mismo lugar más de unos segundos. Hellcat, a su vez, no esperaba el duelo. Decidía cuándo aparecía, y especialmente, cuándo desaparecía. En Lorena, durante uno de los primeros intentos alemanes de usar los Tiger II para contrarrestar los embates estadounidenses, ocurrió una escena casi simbólica. 3 Hellcats emergieron de un bosque, aceleraron a más de 50 km/h, rodearon una aldea y golpearon un Tiger II por detrás. El gigantesco tanque alemán, cuyo blindaje frontal podía disuadir prácticamente cualquier proyectil aliado, se volvió vulnerable como un coloso congelado. El fuego del Hellcat atravesó su zona trasera, donde menos de 80 milímetros de blindaje protegía el compartimento del motor. El monstruo se detuvo. Su tripulación intentó reaccionar, pero cuando giró la torreta,
Los Hellcats ya no estaban. El Tiger II, diseñado para ganar batallas de frente, se estaba golpeando de lado, siempre de lado. La frustración entre las tripulaciones alemanas se acumulaba. Sabían que cada movimiento requería cálculos y cuidado que los estadounidenses simplemente ignoraban. El Tiger II consumió casi 500 litros de combustible en solo 100 kilómetros, y esta cifra aumentó drásticamente en terrenos irregulares. Muchas unidades alemanas se retiraron no por falta de valor, sino por falta de gasolina. El Hellcat, ligero y eficiente, consumía mucho menos y podía cruzar largas distancias sin necesidad de trenes logísticos que Alemania ya no podía montar. Aún peor era la lentitud táctica. En emboscadas montadas en caminos rurales, los Tigers a menudo quedaban atrapados en curvas cerradas, incapaces de realinear sus pesados cascos sin comprometer toda la formación. A un Tiger II le llevó más de un minuto rotar completamente su torreta, el tiempo suficiente para que 2 pelotones de Hellcats realizaran maniobras tambaleantes completas. La doctrina alemana, ceñida a la visión de los tanques como fortalezas móviles, había sido superada por la doctrina estadounidense, que veía cada vehículo blindado como parte de una red. Mientras el Tiger ocupaba espacio, el Hellcat ocupaba tiempo. Fue esta diferencia la que decidió los duelos. En varios enfrentamientos documentados, grupos de Hellcats actuaron como enjambres. Avanzaban, disparaban, se retiraban, se partían en dos y atacaban desde ángulos opuestos. Para el artillero alemán, acostumbrado a objetivos predecibles, era como intentar golpear sombras que se multiplicaban. El Hellcat no necesitaba penetrar el blindaje frontal alemán, solo necesitaba colocarse donde no existía blindaje alemán. Y, con su velocidad, esa elección siempre fue suya. La guerra ahora castigaba la rigidez. Castigó al gigante. Castigaba la tradición. El Tiger II fue la obra maestra de una filosofía que creía que el poder residía en el acero. El Hellcat era la prueba viviente de que el verdadero poder estaba en el movimiento. En un informe interno de la Wehrmacht, un comandante escribió: «El tigre es invencible donde puede luchar, pero rara vez tiene éxito». La frase, seca y amarga, resumía el fracaso de la fuerza bruta. Cada vez que un Tiger se avariaba en un camino embarrado, cada vez que un puente se derrumbaba bajo su peso, cada vez que una emboscada estadounidense le obligaba a girar su pesada torreta en vano, la guerra dejaba claro que había pertenecido a otro tiempo. El Hellcat, a su vez, parecía pertenecer al futuro. Inauguró una nueva lógica ofensiva, donde la iniciativa, la maniobra y la coordinación reemplazaron a blindados y torretas gigantescas. En diciembre de 1944, durante la batalla de las Ardenas, esta diferencia se hizo aún más evidente. Los alemanes lanzaron panteras, Jagd Panteras y Tigres contra las líneas americanas que, en teoría, debían colapsar. Pero los Hellcats avanzaron tan rápido hacia los puntos críticos que llegaron incluso antes de que los alemanes consolidaran sus posiciones. En Nouville, 4 Hellcats resistieron un avance completo de blindados pesados, destruyendo 9 en pocos minutos. La velocidad se había vuelto más letal que el cañón de 88 milímetros, y en ese momento, la guerra ya estaba decidida. Solo quedaba que los alemanes se dieran cuenta, y lo entenderían, porque en el próximo capítulo, veremos el momento en que uno de los comandantes más respetados del frente finalmente admitió lo inevitable, que el enemigo no había ganado por la fuerza, salvo por la velocidad que Alemania nunca pudo alcanzar. En el fragmentado frente de Europa Occidental, donde cada colina y cada bosque podía ocultar una emboscada, el arma más poderosa de un ejército ya no era el acero, sino la información, y nadie lo entendía mejor que la tripulación del M-18 Hellcat. Cada vehículo llevaba radios FM SCR 508 y SCR 610, capaces de transmitir voz clara a largas distancias, incluso bajo lluvia, barro o interferencias. Esto permitió una coordinación sin precedentes entre pelotones, compañías y unidades aliadas adscritas. La radio transformó 4 Hellcats dispersos en tierra en una sola entidad móvil, articulada y autoconsciente. Alemania, sin embargo, tuvo dificultades con un sistema diseñado para otro momento. En muchos batallones Panzer, solo el comandante de compañía disponía de una radio completamente funcional. El resto de los tanques seguían señales visuales o memorizaban órdenes. Era como intentar ganar una batalla de ajedrez sin comunicación entre las piezas. En Arracourt,
Esta diferencia quedó expuesta con brutal claridad. Mientras los Panthers emergían lentamente de la niebla, avanzando en columnas rígidas y silenciosas, cada Hellcat estadounidense ajustaba su posición en cuestión de segundos de retraso. Un comandante vio un objetivo al sur. En menos de 5 segundos, su advertencia llegó a los oídos de otros 3 pelotones. Sabían dónde apuntar antes incluso de verlo. Alemania no pudo replicar esto. Las tripulaciones de los Panzer dependían de lo que podían ver a través de los estrechos periscopios, y siempre veían demasiado tarde. En un informe recogido tras la batalla, un comandante alemán describió la frustración. Se mueven al unísono. Nos movemos a ciegas. Era cierto. La guerra de tanques se había convertido en una guerra en red, pero los alemanes seguían operando como individuos aislados. Un Hellcat podía avanzar 40 yardas, cambiar de ángulo, coordinar un fuego cruzado, ordenar la retirada y pedir cobertura de artillería, todo en un solo minuto. Un Panther necesitaba ese mismo minuto solo para comunicar al pelotón que había sido alcanzado. La diferencia no estaba en el cañón. Yo estaba en la conversación. Cuando se inició una emboscada estadounidense, todo sucedió en capas simultáneas. Un Hellcat atraía el fuego. Otro se giró hacia un lado. Un tercero esperaba instrucciones para cortar la ruta de retirada. Y un cuarto informó de la posición alemana a la artillería ligera. Nada de esto requería órdenes de arriba. Era una coreografía táctica emergente, nacida de la voz de los comandantes que compartían, en tiempo real, cada cambio en el campo. Los alemanes, incapaces de seguir el ritmo, sufrieron un caos interno. La diferencia entre ver y saber decidió quién moría, y los Hellcats siempre lo sabían primero. En más de un enfrentamiento documentado, los estadounidenses notaron que los alemanes intentaban reagruparse, usando mapas y procedimientos desde el inicio de la guerra. Formaron columnas para reorganizar el ataque, pero la radio estadounidense interceptó el movimiento y, segundos después, colocó 2 Hellcats en los flancos. La sensación para los alemanes era devastadora. Cada vez que intentaban recuperar la iniciativa, eran anticipados. Cada vez que intentaban avanzar, ya estaban siendo vigilados. Siempre que creían haber encontrado una brecha, descubrían demasiado tarde que la brecha era una trampa planeada. La ironía de esta guerra es que el cañón del Hellcat, aunque efectivo, no fue el gran diferenciador. Su voz tenía más rango que su proyectil. La voz se movió. La voz lo rodeaba. La voz ganó. En Lorena, uno de los duelos más simbólicos tuvo lugar cuando un grupo de panteras avanzó hacia las posiciones americanas, creyendo que habían sorprendido al enemigo. La niebla les favorecía. El cartel era sólido. La armadura, imponente. Pero un solo Hellcat en retirada captó el sonido de sus motores y transmitió en segundos a 3 sectores adyacentes. El resultado fue una pinza invisible. Mientras el Panther líder avanzaba con confianza, 2 Hellcats emergieron por los flancos, guiados solo por instrucciones transmitidas en voz firme por radio. Cada disparo, cada avance, cada retirada, parecía haber sido ensayado de antemano, pero solo era comunicación. Uno de los comerciantes estadounidenses describió el momento en su informe. Venían con acero, respondemos con ondas de radio. El colapso doctrinal alemán era inevitable. Los tanques alemanes estaban construidos para luchar como boxeadores pesados. Golpes frontales, fuerza, resistencia. Los Hellcats luchaban como luchadores rápidos que se comunicaban, rodeaban, engañaban, cambiaban de dirección con fluidez. Para una tripulación de Panzer, acostumbrada a los duelos directos, era como enfrentarse a enemigos que aparecían y desaparecían sin lógica aparente. Pero había lógica, una lógica emitida en FM. La tecnología que Alemania consideraba secundaria, la radio, se había convertido en la pieza clave de la guerra mecanizada. Y mientras los americanos hablaban entre ellos, los alemanes hablaban al vacío. En ciertos días, la ventaja parecía tan grande que los funcionarios alemanes sospechaban que los estadounidenses utilizaban el espionaje para predecir movimientos. No lo eran. Simplemente estaban conectados. Los Hellcats eran nodos móviles de una red que los alemanes no podían ver, pero que sentían en cada emboscada. Y la siguiente etapa de esta transformación revelaría el impacto final de esta red, cuando la comunicación estadounidense no solo ganó batallas, sino que comenzó a destruir el concepto mismo de blindado alemán. La verdad pronto quedaría a la luz por las estadísticas de destrucción que ningún general alemán se atrevía a anticipar.
Cuando la guerra finalmente silenció sus cañones y las décadas comenzaron a separar a los hombres de los horrores que presenciaron, algo curioso surgió en las reuniones de veteranos alemanes. No eran los Tigers, ni los Panthers, ni siquiera el temido P-47 Thunderbolt los que estaban en el centro de la conversación sobre el miedo. Era un vehículo ligero, abierto, casi frágil en apariencia, el M-18 Hellcat. Para muchos oficiales de la antigua Wehrmacht, no solo era un enemigo eficiente, era una presencia fantasmal. Apareció donde no debía, atacó cuando no se esperaba y desapareció antes de que se pudiera articular cualquier contraataque. Esta confesión, hecha no en el calor de la batalla sino a una distancia segura de años, reveló más que un respeto técnico, reveló humillación doctrinal. Para el enemigo al que habían aprendido a despreciar, estadounidenses dependientes del número, tripulaciones inexpertas, tanques simplificados, había creado el arma que socavaba el corazón de la guerra blindada alemana. En las reuniones de la Bundeswehr en los años 50, antiguos comandantes Panzer instruyeron a las nuevas generaciones a evitar el error de confiar demasiado en el blindaje. Citaron al Hellcat como ejemplo de que la velocidad y la coordinación valían más que 108 milímetros de acero. Este giro ideológico, procedente precisamente de quienes una vez definieron la doctrina blindada europea, fue un reconocimiento silencioso de la derrota. Uno de ellos, veterano de Kursk, dijo al analizar vehículos blindados estadounidenses para posible adopción: lo que necesitamos no es otro Tigre, necesitamos algo que piense como Hellcat. La ironía de esta historia es que la solución para los alemanes siempre ha estado a la vista, pero cubierta por dogmas. Alemania buscaba la perfección mecánica, Estados Unidos buscaba resultados estratégicos, y el gato infernal lo demostró en cada emboscada. Velocidad, radio, movilidad, mantenimiento rápido, todo conspiró para transformar un vehículo ligero en una fuerza multiplicadora. Los veteranos alemanes recordaban el sonido del motor radial no como una amenaza anunciada, sino como un presagio tardío. Cuando lo oyeron, ya era demasiado tarde. En testimonios recogidos décadas después, algunos afirmaron que preferirían enfrentarse a un Pershing, más lento, más predecible, que a un Hellcat. El Pershing desafió el blindado alemán. El Hellcat desafió su doctrina. Eso dolió más. En reuniones de celebración en Harcourt en los años 80, cuando un Hellcat restaurado fue rechazado por los campos donde destruyó a tantos Panthers, los veteranos alemanes observaron en silencio. No era el silencio del respeto al enemigo, era el silencio de la confirmación. La guerra que creían dominar había cambiado sin que se dieran cuenta. Sus tanques pesados fueron diseñados para una era que terminó el día en que el Hellcat aceleró por primera vez al combate. La capacidad del M-18 para moverse 2, 3, incluso 4 veces más rápido por terreno irregular se convirtió en una pesadilla logística y moral para los alemanes. Un oficial capturado incluso dijo: no se les pelea, luchas contra el tiempo. Y tenía razón. El verdadero arma del Hellcat era el tiempo comprimido, el espacio dominado, el combate moldeado antes de que el enemigo pudiera siquiera ver. Si disfrutas desentrañando estos detalles ocultos de la historia militar, muestra tu apoyo. Dale a me gusta y suscríbete para que podamos seguir ofreciéndote un análisis en profundidad que explique no solo cómo se ganaron las batallas, sino por qué las ideas triunfan sobre el acero. Este reconocimiento alemán de posguerra, proveniente de quienes realmente lucharon contra el Hellcat, revela el impacto completo de la Revolución Americana. La victoria no fue solo táctica, no era solo industrial, era ideológico. Y el próximo capítulo mostrará cómo esta revolución no solo ganó la guerra, sino que moldeó toda la evolución del blindaje moderno, desde los campos de Francia hasta los desiertos de Oriente Medio. Cuando el M-18 Hellcat atravesó la niebla de Harcourt a casi 90 km/h, pocos se dieron cuenta de que aquí había nacido algo más que una victoria táctica. Había nacido una nueva era de guerra mecanizada. La doctrina tradicional, construida desde la Primera Guerra Mundial, se basaba en el duelo frontal, blindaje grueso, avance masivo y rigidez operativa. El Hellcat rompió este paradigma con la fuerza de una idea que parecía sencilla, pero que sostenía décadas de futuro. Fue el primer vehículo blindado aliado que basó su supervivencia no en la protección, sino en la imposibilidad de ser alcanzado. Su enfoque no estaba en el impacto del proyectil, sino en el impacto de la información.
Su valor no estaba en el acero, sino en el tiempo. Y esta lógica, años después, se convertiría en la base de las fuerzas blindadas modernas. El Hellcat anticipó el concepto de guerra centrada en red, unidades dispersas y altamente móviles, interconectadas por comunicaciones fiables, capaces de crear superioridad local en segundos. Era exactamente lo que Abrams, Leopard 2, Merkava y Challenger adoptarían décadas después. Plena conciencia situacional, coordinación a alta velocidad y capacidad de ataque multidireccional. La diferencia es que el Hellcat lo hizo en 1944, con radios FM, motores radiales y una torreta ligera. En lugar de ganar por la fuerza, ganó por proceso. Cuando analizamos el comportamiento de los Hellcats en los campos de Lorena, vemos una doctrina que hoy llamaríamos la fuerza de respuesta rápida ligera. Fueron desplazados a puntos críticos, estabilizaron frentes inestables, interceptaron avances y desaparecieron antes de que la artillería enemiga pudiera reaccionar. Esta capacidad de responder más rápido de lo que el enemigo podía organizar una defensa se convertiría, décadas después, en el principio básico de las fuerzas blindadas estadounidenses durante la Guerra del Golfo. Vencer el reloj, no el cañón. En 1991, cuando el M1 Abrams cruzó el desierto iraquí, usando comunicaciones cifradas, coordinación satelital y velocidad blindada fuera del enemigo, solo estaba amplificando lo que el Hellcat había iniciado. En ambos casos, el objetivo era el mismo: dictar el ritmo. El Panther, el Tiger Zund y otros monstruos alemanes eran máquinas de la era industrial pesada, fuertes, profundamente dependientes de una logística rígida y diseñados para un tipo de combate que requería un dominio estable del terreno. El Hellcat era una máquina postindustrial adelantada, ligera, modular, rápida de reparar e integrada en una red de unidades móviles. Esta filosofía perdura en vehículos modernos como el Stryker estadounidense y el Namer israelí, plataformas diseñadas no para resistir al enemigo, sino para reposicionarse ante la amenaza. El Hellcat también predijo otro punto central de la guerra moderna: la importancia del mantenimiento como factor en combate. Hoy en día, ejércitos enteros son juzgados por la rapidez con la que mantienen sus vehículos listos, no solo por su capacidad destructiva pura. El M-18 ya funcionaba así. Sus motores podían ser reemplazados en menos de 2 horas por equipos ordinarios. Su suspensión robusta permitía largas velocidades a alta velocidad. Su estandarización redujo los fallos en el campo. Esta mentalidad, ganar por preparación operativa, está en el corazón de las fuerzas blindadas actuales. Panther podría ser mejor en un duelo directo. El Hellcat podía pelear 5 veces al día. Y en la guerra moderna, el ganador es quien pelea más a menudo, no el que es más barroco en metal. Aún más sorprendente es darse cuenta de que Hellcat anticipó el concepto de letalidad distribuida. Pequeños grupos altamente móviles capaces de destruir plataformas mucho mayores. Es la misma lógica que usan los vehículos modernos equipados con misiles antitanque o drones capaces de paralizar tanques mucho más caros. En esencia, el Hellcat fue el primer vehículo blindado que comprendió una verdad que dominará por completo el siglo XXI. El peso es un enemigo. La rigidez es un enemigo. La dependencia de la armadura es un retraso. La movilidad, en cambio, es un multiplicador de fuerza. Y la coordinación es más devastadora que el calibre. Un veterano alemán afirmó décadas después que el Hellcat parecía un arma que no pertenecía a la guerra que estábamos librando, sino a la siguiente. No se equivocaba. Los campos de Arracourt eran el laboratorio donde nació el futuro sin que nadie se diera cuenta. Alemania, atrapada en el dogma de la perfección técnica, no vio este cambio. Siguió invirtiendo en máquinas colosales a medida que el mundo entraba en la era de la velocidad coordinada. El Hellcat mostró que el campo de batalla moderno estaría gobernado por la capacidad de moverse, comunicarse y adaptarse, y que esa fuerza no reside en el grosor del acero, sino en el grosor de la red que une cada unidad a otra. Mientras los Panthers colapsaban por fallos mecánicos y los Tigers se hundían en el barro francés, los Hellcats simplemente aceleraban, giraban, se reposicionaban y ganaban. No eran solo un producto del presente, eran mensajeros del futuro. Y en el próximo capítulo, veremos cómo ese futuro se ha consolidado en números incontestables, cifras que ningún general alemán se habría atrevido a predecir,
y que demostrarían sin lugar a dudas que el Hellcat no solo ganó batallas, sino que destruyó toda una era de guerra blindada. Al revisitar la trayectoria que llevó del orgullo Panzer al inquietante silencio en la llanura de Arrakurt, uno se da cuenta de que el verdadero punto de inflexión no ocurrió en el momento en que un Hellcat disparó contra el primer Panther, ni en el momento en que la 133ª Brigada Panzer fue detenida por un puñado de vehículos ligeros, sino en el momento en que la lógica alemana dejó de dominar el campo de batalla. Durante años, Alemania apostó a que la guerra mecanizada se decidiría por blindados, masas y cañones más largos. Esta convicción guió su esfuerzo industrial, su doctrina operativa e incluso su propia identidad militar. Pero mientras Berlín perfeccionaba tanques cada vez más pesados, Detroit y Flint perfeccionaban otra cosa: la capacidad de adaptarse. El M-18 Hellcat simbolizaba esta adaptación no por su grandeza, sino por su ligereza. Cada aparición repentina, cada movimiento rápido, cada emboscada coordinada, erosionaba silenciosamente la certeza alemana de que dominar el combate frontal significaría dominar la guerra. El Hellcat redefinió lo que significaba ganar, ya no destruir, sino reaccionar más rápido. No resistir más, sino aparecer donde el enemigo no pueda responder. No para discutir la misma lógica, sino para reemplazarla. El poder estadounidense residía no solo en la producción en masa, sino en la capacidad de transformar esa producción en un sistema coherente, donde el mantenimiento, la logística, las comunicaciones y la doctrina se entrelazaban como engranajes invisibles. Mientras los Panthers esperaban piezas que nunca llegaron, los Hellcats cambiaron de motor al lado de la carretera. Mientras los Tigers necesitaban puentes reforzados para cruzar corrientes, el M-18 saltaba entre posiciones antes de que se transmitieran informes alemanes. La victoria estadounidense no fue en la capacidad del Hellcat para enfrentarse a tanques pesados en igualdad de condiciones, sino en su capacidad para hacer que esas condiciones fueran irrelevantes. Con cada avance rápido, cada retirada segura, cada movimiento coordinado en red, los estadounidenses impusieron un tipo de combate que la doctrina alemana nunca había considerado. Ya no se trataba de enfrentarse a la amenaza principal, sino de desestabilizar toda la estructura que sostenía esa amenaza. El gran giro invisible se hizo evidente cuando los alemanes se dieron cuenta de que sus tanques no estaban siendo derrotados en duelos, estaban siendo derrotados antes incluso de que comenzara el duelo. Las tripulaciones alemanas informaron que nunca vieron al enemigo en posición estática. Nunca podrían predecir dónde sería la próxima emboscada. Nunca lograron establecer un frente continuo. El campo de batalla había pasado de ser un tablero estático, donde las piezas pesadas marcaban el ritmo, a convertirse en un espacio fluido, donde el bando más rápido moldeaba las reglas. El M-18 no solo destruyó vehículos, destruyó un paradigma. La subestimación alemana, la raíz de su caída, provenía de la creencia de que los estadounidenses luchaban con tanques débiles, producidos en masa sin refinamiento técnico. Pero estos mismos vehículos, considerados inferiores sobre el papel, eran superiores donde importaba, en la ejecución. El Hellcat demostró que la guerra mecanizada ya no pertenecía al acero, sino al tiempo. Ya no pertenecía al calibre, sino a la coordinación. Ya no pertenecía al peso, sino a la adaptación. Y este shock, más que cualquier duelo aislado, fue el golpe decisivo. Los análisis de posguerra muestran que el éxito estadounidense no fue accidental. Resultó de la convergencia de factores que Alemania, atrapada en el culto a la ingeniería perfecta, no supo ver: producción distribuida, estandarización, mantenimiento sencillo, radios fiables, doctrina flexible y un vehículo diseñado para ser rápido antes de ser fuerte. El M-18 ha llevado cada una de estas ventajas al extremo, convirtiéndolas en un arma sistémica. Los alemanes perdieron no porque sus tanques fueran malos, fueron extraordinarios, sino porque estaban luchando con viejas preguntas mientras los estadounidenses ya respondían a nuevas. El Hellcat no tenía por qué vencer al Panther en la categoría de armadura. Solo necesitaba destruir la relevancia de esta categoría. La verdadera victoria estadounidense, por tanto, no fue sobre la máquina, sino sobre la mentalidad que sostenía a la máquina. Una mentalidad que creía que la solución a toda amenaza era más acero, más grosor, más peso. El Hellcat demostró que la solución estaba en lo contrario: menos peso,
más movilidad, más inteligencia aplicada al terreno. Al final, cuando columnas de Panthers calcinados se alinearon en los campos franceses, la Wehrmacht no solo fue testigo de la pérdida de tanques, sino que fue testigo de la pérdida de una era. La supremacía Panzer, construida desde 1939, se evaporó ante una filosofía que ignoraba su lógica esencial, y los ecos de este giro se sentirían no solo al final de la guerra, sino en todos los vehículos blindados modernos que, hoy en día, priorizan la agilidad, los sensores y la integración táctica. Porque la mayor ironía de esta historia es sencilla. El Hellcat no venció a los tanques alemanes. La pregunta que intentaban responder, ganó. Y en el próximo capítulo, veremos cómo estos números, fríos, inevitables, definitivos, sellaron para siempre la transformación que comenzó en esa niebla de septiembre. En las silenciosas colinas de Aracourt, ahora cubiertas de trigo y viento, aún quedan marcas que no aparecen en los mapas, pero que permanecen grabadas en la memoria de quienes sobrevivieron. Los veteranos que regresaron a ese campamento décadas después encontraron no solo los restos oxidados de la guerra, sino la confirmación de algo que muchos solo comprendieron mucho después de que terminaran los combates. El Hellcat no era solo un cazatanques, era una idea. Y las ideas, cuando cambian la guerra, se convierten en legados que no pueden ser destruidos por el fuego, el óxido o el tiempo. Para las tripulaciones estadounidenses que sirvieron dentro del casco ligero del M-18, ese vehículo no representaba invencibilidad, sino oportunidad. Eran hombres que sabían que no tenían suficiente armadura para un cambio frontal. Sabían que un solo impacto lateral podía convertirlos en humo. Y quizá por esta misma razón, luchaban con una aguda, casi instintiva, conciencia de que la supervivencia dependía de cada decisión, cada metro recorrido, cada segundo entre la aparición y la desaparición. Esta urgencia ha grabado en el corazón de cada miembro de la tripulación una relación casi íntima con su máquina. Cuando los veteranos relatan cómo el viento entraba por la torreta abierta mientras el motor radial rugía detrás de ellos, hablan con una mezcla de respeto y afecto que rara vez se atribuye a un equipo militar. El Hellcat era demasiado rápido para ser un búnker, demasiado ligero para ser un escudo, pero perfecto para ser lo que prometía, una vida que continuaba a través de la movilidad. Sabían que no luchaban para abrumar al enemigo, sino para mantenerse con vida. La máquina era su escape, su ventaja y su refugio móvil contra un mundo que explotaba en todas direcciones. Y precisamente por esta razón, cuando los veteranos alemanes se encontraron con estadounidenses en Aracourt 40 años después, muchos confesaron algo que nunca habían dicho en combate. El Hellcat era el vehículo que más temían, no por el poder de fuego, que respetaban pero no consideraban insuperable, sino por la incertidumbre que aportaba al campo de batalla. La sensación de no saber nunca de dónde vendría el siguiente disparo, de no poder alinear la pesada torreta a tiempo. Sentir que, mientras intentaban reaccionar, el enemigo ya estaba reposicionado, ya había desaparecido, ya se había convertido en otra sombra rápida entre los árboles. A los estadounidenses, que a menudo consideraban que sus Hellcats eran demasiado frágiles, sus antiguos adversarios les decían que esa fragilidad era precisamente lo que los hacía tan peligrosos. No había mayor orgullo para un tanque ligero. En reuniones de veteranos celebradas durante los años 80 y 90, muchos informaron que al ver un Hellcat restaurado atravesar un campo abierto, su torreta girando suavemente, su motor radial resonando como un eco lejano de juventud, sintieron algo difícil de explicar. No era simple nostalgia. Fue la realización de que esta máquina había transportado más que tripulaciones. Había llevado doctrinas completas. Había llevado vidas que de otro modo no habrían regresado a casa. En testimonios conservados en museos, antiguos tripulantes estadounidenses hablan de la absoluta confianza que tenían en su equipo. El comandante que vio primero, el conductor que reaccionó primero, el artillero que calculó primero. La ligereza del Hellcat requería que cada hombre fuera una parte indispensable de un organismo mayor. Era un arma, pero también una escuela, una lección viviente sobre la cooperación al máximo riesgo. Glory, en el Hellcat, nunca ha estado en el acto de destruir, estaba en el acto de sobrevivir. Y quizá por eso su memoria ha adquirido una dimensión humana tan rara entre vehículos de guerra. En ceremonias en Aracourt, veteranos alemanes que una vez condujeron Panthers y Tigers
máquinas que simbolizaban la supremacía, admitieron que el Hellcat representaba algo que nunca podrían igualar: adaptabilidad, no la fuerza del acero, sino la fuerza del cambio. Mientras caminaban lado a lado por campos donde antes habían intentado destruirse, muchos tocaron el casco restaurado de un M18 con la punta de los dedos, en silencio. No era reverencia por la máquina, era reverencia a la lección. El legado del Hellcat sobrevivió porque no se basaba en peso ni armadura, sino en una filosofía que transformó toda guerra mecanizada. Ganar ya no consistía en quedarse quieto y fuerte, sino en moverse rápido e inteligentemente. Esta ética se extendió mucho más allá de 1945, influyendo en generaciones de tanques, doctrinas y ejércitos. Y en la memoria de quienes la vivieron, la M18 sigue siendo la prueba de que no siempre es el gigante quien dicta las reglas. A veces es el corredor. El recuerdo que queda no es el del casco delgado, ni el del motor radial, sino el momento en que las certezas alemanas se derrumbaron ante una máquina que parecía demasiado frágil para temerla. Este es el tipo de legado que no se fabrica en líneas de montaje. Nace en el campo de batalla y permanece en el espíritu de quien ha sido testigo de su verdad. Y en el próximo capítulo veremos cómo esta verdad, traducida en números, proporciones y hechos irrefutables, cerró para siempre la historia que comenzó como un error de juicio alemán y terminó como una revolución silenciosa. Cuando los motores finalmente se silenciaron y el humo se disipó sobre las llanuras de Francia, lo que quedó no fue solo el rastro de Panthers quemados, ni el recuerdo de los Hellcats que cruzaban el campo como ráfagas de viento. Lo que quedó fue la revelación de que la guerra alemana, la guerra construida sobre acero, peso y superioridad técnica, había sido derrotada por algo que nunca había considerado una amenaza: la capacidad de un enemigo industrializado para convertir la simplicidad en ventaja estratégica. El colapso no fue solo militar, era ideológico. Alemania apostó todo en la creencia de que la perfección mecánica prevalecería sobre la imperfección humana. Estados Unidos hizo lo contrario, confió en lo humano, el proceso, la logística, el ritmo, y puso al Hellcat en primera línea como prueba viviente de que la eficiencia vence a la elegancia, la velocidad supera al grosor y la adaptación vence al orgullo. Allí, en Aracourt, no solo los Panthers y los Tigers se desplomaron. Décadas de pensamiento militar alemán se han derrumbado. La doctrina que había conquistado Europa ahora no podía seguir el ritmo de un vehículo que costaba la mitad, pesaba un tercio, y llegaba al campo de batalla antes de que el enemigo se diera cuenta de que estaba siendo flanqueado. La tesis de esta historia se confirmó no en el rugido de los disparos, sino en el silencio entre ellos. Fue la industria estadounidense, organizada, estandarizada, suministrada, la que dictó la guerra, no la ingeniería alemana. Y de este colapso surge la lección universal que resuena hasta hoy. En la guerra, como en economía y política, quienes construyen la máquina más poderosa no ganan. El ganador es quien construya el sistema más resiliente. La logística es la columna vertebral de la estrategia. El flujo de piezas decide la dirección de las ofensivas. El mantenimiento define quién sigue luchando al día siguiente. La coordinación determina quién ve y quién es visto. Y el Hellcat, ligero como era, quedó pesado en la balanza del destino porque encarnaba todo lo que Alemania ignoraba: velocidad de reemplazo, facilidad de reparación, movilidad absoluta y una doctrina que trataba la velocidad como blindaje. Por lo tanto, mientras los Panzers morían inactivos por falta de piezas, los Hellcats renacían diariamente en los depósitos de campaña. Mientras que los Panthers tardaban horas en avanzar cientos de metros, el M18 recorría kilómetros en minutos. Mientras Alemania construía monumentos de acero, EU fabricaba mecanismos de victoria. Y cuando la historia finalmente pasó factura, quedó claro quién había comprendido la verdadera naturaleza de la guerra moderna. La admisión final de derrota, cuando llegó, fue tan simple como devastadora. En 1946, un oficial alemán interrogado por los estadounidenses resumió la verdad que Aracourt reveló al mundo: fuimos derrotados por camiones, no por tanques. Esta frase corta y casi amarga representa toda la ironía de esta historia. El Hellcat no era solo un cazatanques rápido. Era el resultado final de una estructura que funcionaba, mientras el oponente se desplomaba bajo su propio peso. Y si has seguido este camino hasta ahora,
Si has valorado cada número, cada informe, cada pieza de esta reconstrucción histórica, entonces deja lo que quieras y apúntate para apoyar la investigación seria y la búsqueda de la verdad militar. Comenta sobre cuál fue el dato más impactante para ti, el coste, la velocidad, la producción o la realización alemana de que estaban luchando contra un enemigo mucho más adaptable de lo que imaginaban. Toca la campana para no perderte el siguiente hecho histórico devastador, porque la historia militar aún guarda revelaciones tan sorprendentes como las del Hellcat, y así llegamos al final de esta investigación, pero no al final de la historia, porque cada batalla deja ecos que van más allá de sus fechas, y cada máquina que redefine una guerra deja un legado que moldea el futuro. El Hellcat era precisamente eso, la máquina que demostró que la ligereza puede ser fuerza, que la velocidad puede ser supervivencia, y que pensar de forma diferente puede derrotar al enemigo más orgulloso. Pero no te vayas todavía. Escucha la próxima historia real que aparecerá en pantalla. Recuerda siempre, la logística determina la estrategia. Mira el próximo vídeo aquí en el canal con otra historia increíble. Y descubre cómo, una y otra vez, el campo de batalla se redefine no por quién grita más fuerte, sino por quién entiende primero cómo funciona realmente el mundo.